Seguidamente tendremos a la profesora Mayubel Alvarado con la charla sobre la atmósfera. La profesora Mayubel Alvarado tiene una maestría en geofísica y meteorología en la Universidad de Granada, España. Es investigadora asociado al Laboratorio de Hidrología Isotópica y Geofísica Aplicada. Además, es profesora actualmente del Departamento de Física de la Universidad de Panamá. Muy buenos días. En el día de hoy voy a presentar para el simposio en conmemoración al Día Internacional de la Tierra, organizado por el Comité Nacional para la Astronomía, el tema de la atmósfera. Iniciaremos. Bien. La atmósfera es la capa de la Tierra constituida por una cobertura gaseosa compuesta principalmente por nitrógeno, oxígeno, con moléculas pequeñas de otros gases. Tiene un espesor de varias centenas de kilómetros, pero cerca del 99% de su masa gaseosa se encuentra dentro de los primeros 30 kilómetros cercanos a la superficie terrestre. La atmósfera tiene un papel fundamental por ejemplo, forma parte del proceso de condensación del vapor del agua, el ciclo hidrológico del agua, y también constituye un importante reservorio de calor. Y durante la transformación de vapor de agua a forma líquida, pues libera una gran cantidad de energía, y estos son el motor de los fenómenos meteorológicos como lo son las tormentas y los huracanes. En conclusión, pues la ausencia de la atmósfera para la vida en la Tierra, específicamente para los seres vivos, fatales consecuencias como que moriríamos pues en minutos o horas, no habría vientos, no habría humedad, no habría lluvia, el calor se elevaría desproporcionadamente, y en el lado opuesto, donde no dé el sol, pues descendería peligrosamente la temperatura, habría un silencio absoluto, por no haber medio de circulación para los sonidos, y la Tierra pues recibiría peligrosas, inclusive mortales dosis de rayos cósmicos, rayos X y radiación ultravioleta. Así como también recibiríamos el impacto de miles de aerolitos o meteoritos que con el tiempo darían el aspecto parecido al de la Luna. Complementario de esto, pues, de algunas ciencias relacionadas con el estudio de la atmósfera. Existen pues dos formas distintas y complementarias de enfrentarse a lo que es el conocimiento de la atmósfera: la meteorología y la climatología. La meteorología estudia los elementos atmosféricos, sus características y sus funcionamientos. Es decir, estudia lo que es la atmósfera en un momento concreto. Por otro lado, la climatología estudia las condiciones medias de la atmósfera, y así como también sus características medias de los meteoros. ¿Cómo se creó la atmósfera? Al igual que la litosfera, la atmósfera surgió de la nube de gas y polvo que dieron origen al sistema solar. Posteriormente, esta fue modificada por las emisiones de gases procedentes del interior del planeta Tierra, y adquirió pues sus propiedades actuales hace unos 500 millones de años. Como se muestra en esta ilustración, pues vamos a dividirlo en 4 etapas. La primera etapa, se cree que el origen de la atmósfera actual se debe a los gases expulsados por erupciones volcánicas posteriores, formados principalmente por el vapor de agua, el dióxido de carbono y pequeñas porciones de nitrógeno, sulfuros y otros gases. En la segunda etapa, el agua se condensó y se formaron los océanos, y con esto pues se arrastró consigo el dióxido de carbono y se depositó este en el fondo oceánico. En la tercera etapa, luego surge por un lento proceso de disociación de las moléculas de agua por acción de la radiación solar, el oxígeno. Y posteriormente, pues la actividad bacteriana, por los procesos anaeróbicos y la fotosíntesis, aumentaron los niveles de oxígeno,
más rápido. Para la cuarta etapa, ya con el tiempo, pues se formó una atmósfera pues muy similar a la que habitamos hoy día. Ahora, de las propiedades físicas de la atmósfera, en la que, como se muestra en este diagrama, figura lo que es la movilidad, la diatermancia, la compresibilidad, la elasticidad, y iniciaremos con la compresibilidad. La compresibilidad es la propiedad de los gases asociadas con la disminución del volumen bajo presión. ¿Sí? La movilidad es la capacidad de los gases de la atmósfera de trasladarse de un lugar a otro por los fenómenos de convección. Estos son los movimientos verticales de abajo hacia arriba y viceversa. Y el movimiento pues, de los vientos, que sería el movimiento horizontal. La diatermancia es la propiedad de la atmósfera relacionada con la transmisión de los rayos solares a través de la atmósfera sin calentarla directamente. Debido a esta propiedad, las partes altas de la atmósfera son frías, pues el calor atraviesa directamente ella hacia la litosfera y la hidrosfera. Finalmente, pues la elasticidad, que es la propiedad en el que el aire pues, recupera su volumen al cesar la presión que ha comprimido este. Ahora hablaremos sobre la composición química de la atmósfera, en la cual pues, se posee este diagrama, esta ilustración, en que la atmósfera está compuesta sobre todo por nitrógeno, dentro de un 78%, aproximadamente de oxígeno un 21%. El otro 1% restante comprende a los gases nobles como lo son el argón, el helio, kriptón, neón, y también el vapor de agua y algunas partículas de polvo, que esto se le denomina aerosol atmosférico. Por lo que podemos observar en estos tres diagramas, vemos que el 99% de la atmósfera está constituido por nitrógeno y oxígeno, y en mucha menor medida por argón y otros gases traza. Entonces, en el segundo recuadro podemos observar los que son los gases variables. Estos representan una pequeña porción de la atmósfera. Estos constituidos por dióxido de carbono, vapor de agua y el ozono. Pero estos son esenciales para los procesos meteorológicos. Por ejemplo, el vapor de agua, el cual juega un papel fundamental en la atmósfera, no solo por las precipitaciones, sino que también por el flujo de calor en la circulación atmosférica. Entonces, este es también un potente gas del efecto invernadero natural. Ahora, pues también hablaré de los otros gases que también forman parte de esta subdivisión de los gases variables, que son como el metano, el óxido nitroso y el ozono. Son fundamentales para los efectos de balance radiativo. Por ejemplo, el ozono filtra lo que es la radiación UV, que es letal para la vida. Finalmente hablaremos del aerosol atmosférico, que como mencioné, están formados por estas partículas en suspensión, principalmente por las sales, polvos y las cenizas. Esto es también importante para la formación de nubes y también porque modifica lo que es la transparencia de la atmósfera para efectos de lo que es el balance energético. Perdón. La estructura de la atmósfera. Como mencionaba, la atmósfera es un sistema gaseoso muy compresible y está sometido a la atracción gravitatoria de la Tierra, por lo que esta densidad disminuye rápido en altitud. Entonces, según esta variación, está estructurada, pues, y además de las propiedades físicas como lo son la presión, la temperatura, entre otras, está dividida en 4 capas que voy a describir. Primero hablaremos de la troposfera. Esta pues se caracteriza porque la temperatura disminuye linealmente con la altitud. Se extiende aproximadamente hasta unos 10 kilómetros. El límite superior de esta capa está determinado por un nivel de presión que depende pues, de la temperatura y de la humedad del aire. Siendo en las zonas polares y secas de unos 8 kilómetros, y ya hacia el Ecuador, cuando el aire es más húmedo y caliente, unos 12 kilómetros.
Entonces, en esta capa se produce casi todos los fenómenos atmosféricos, por lo cual esta capa es fundamental para la vida. Luego está la estratosfera, que tiene un espesor aproximado de 65 kilómetros y se extiende desde los 11 kilómetros hasta cerca de los 50 kilómetros. Hay algunas zonas que inclusive hasta los 80 kilómetros de altitud. Y esta capa tiene una alta cantidad de hidrógeno y de ozono que protege a la superficie terrestre de las radiaciones ultravioletas provenientes del Sol, como se puede observar en el diagrama. Esto las filtra y reduce su intensidad. Es la mesosfera. Esta capa también que es se disminuye la densidad y también tiene una importante cantidad de ozono, y lo que hace es atenuar el calentamiento y se restablece de temperatura negativa. Luego está la ionosfera, que se extiende de los 80 kilómetros hasta una altitud de 600 kilómetros. Los rayos cósmicos, los rayos X y los ultravioletas se ionizan fuerte. También en esta capa meteoritos se producen lo que son las auroras boreales y se reflejan de radio. La ionosfera también se le conoce como termósfera. La última capa es la exósfera, es la capa exterior, se extiende desde los 600 kilómetros de altitud y esta tiene preciso, no está muy bien definido y está ubicado cerca de los 6.000 kilómetros y está pues compuesto por partes casi iguales de hidrógeno y helio. Dentro de todas estas capas, producto de la variación de la temperatura atmosférica con la altura, también hay un límite que son las tropopausas, que estas zonas están delimitando todas estas capas de la atmósfera, y como se puede ver en este diagrama, la capa que separa la troposfera de la estratosfera, pues es la tropopausa. Luego está la estratopausa, que separa la mesosfera de la estratosfera, y finalmente pues la mesopausa, que es la parte límite entre la mesosfera y la termosfera o ionosfera. Específicamente la ionosfera se caracteriza por tener actividad eléctrica en esta capa, y hasta la superficie hay una presencia de un campo eléctrico que mantiene una actividad tormentosa. Desde un punto de vista eléctrico, la atmósfera se comporta como condensador. En la superficie de la Tierra, el campo eléctrico está dirigido verticalmente hacia abajo y tiene una intensidad de 100 voltios metros, pero afortunadamente del suelo esta conductividad es muy baja. Esto se debe a que disminuye rápidamente con la altitud, es decir, a unos 1.500 metros, perdón, ya solo tiene unos voltios metros, y ya hasta los 50 kilómetros ya es prácticamente inexistente. La radiación y la radiación que llega a la atmósfera en este diagrama puede ser dispersada, reflejada o absorbida, constituyen la atmósfera que ya hemos mencionado. Es importante destacar que la mayor parte de la atmósfera es transparente, por lo cual hay una considerable cantidad de radiación
Entonces, como se puede observar, hay diferentes tipos de comportamientos que sufre esta radiación. Entonces, al tope de la atmósfera llega casi un 100% de la radiación, solo un 25% llega directamente a la superficie terrestre, donde parte dispersado por la atmósfera como una radiación difusa de la superficie. Entonces, también sucede que parte de esta, tanto por las nubes y por este sinnúmero de gases atmosféricos, otro 30% aproximadamente se pierde en el espacio dispersándose por reflejo de las nubes y algunos son reflejados inclusive. Ahora explicaremos un poco sobre por qué el calor. Como sabemos, pues el aire puro es transparente, sin embargo, bajo ciertas condiciones específicas, la atmósfera adquiere diversas tonalidades de color, por ejemplo, el alba o al ocaso, debido pues a la refracción de estos rayos solares. Cuando amanece, por ejemplo, o anochece, la radiación solar recorre un mayor espesor de la atmósfera y la luz violeta, el espectro de la luz violeta y azul es dispersada pues, hacia el. Entonces, esto ocasiona que mayor parte de la cantidad de la luz que sea roja o naranja hacia la Tierra, ¿no? Haciendo pues que tonalidades a estas horas. También sucede que las partículas que constituyen el atmosférico, eh, también la niebla, el smog de las ciudades, dispersan estas longitudes de onda, el cielo se vea de una forma gris. Y a esto se le llaman rayos crepusculares. Hemos escuchado hablar del efecto invernadero, pero la Tierra de por sí tiene un efecto invernadero natural. Entonces, la temperatura tiene una temperatura media del orden de los 17 grados Celsius. Esta mayor temperatura se debe a que la atmósfera absorbe y ella se calienta. Se irradia energía y esta luego es reabsorbida por los gases que nuevamente emiten hacia la Tierra, donde pues es absorbida. Y así es como la Tierra continuamente está recibiendo energía de la atmósfera desde el Sol y continúa este proceso que es repetitivo, produciendo así que la temperatura media de la Tierra sea aproximadamente unos 37 grados Celsius. Y esto es lo que se le conoce como efecto invernadero natural. En consecuencia, pues la Tierra realiza pues, un balance de calor. Entonces, hablamos de que la Tierra tiene una temperatura media constante en el tiempo, cantidad de radiación solar que entra y la radiación solar terrestre saliente. Si no, esta se calentaría o se enfriaría continuamente. Entonces, un ejemplo de esto es por parte de esto, en algunas regiones el planeta recibe más radiación solar que en otras. Entonces, la radiación solar caliente es aproximadamente la misma pues, en cualquier parte del planeta. Y por esto está lo que es este balance de calor. Entonces, como se puede observar en este diagrama, se produce por dos formas. Está el balance de la energía total de la Tierra y la atmósfera, ocasionando pues que la energía que llega eh, de la Tierra a la Tierra desde el Sol y desde la atmósfera tiene que ser igual a la cantidad de energía que se refleja hacia la superficie, de la superficie hacia el espacio, en la que dimos hacia el espacio.
También se da un balance de energía entre las diferentes zonas del planeta. Esto es en lo que ocasiona que, pues, en algunas regiones se reciba más energía o se pierde más que en otras. Y así, pues, se producen los trópicos o las regiones polares. Y esto es lo que da lo que es el balance de calor. Pro- Producto de esto, entonces, es conocido que se da un transporte de calor desde las zonas que son, como se puede observar aquí en la imagen del fondo, pues están las zonas más centradas en el Ecuador. Estas regiones son las más cálidas del planeta y el caso contrario se produce a latitudes más altas, donde se pierde mucho más calor. Entonces, es por esto pues que no se calienta y se enfría continuamente todo el planeta, por lo cual existe este calor de zonas con exceso a zonas con déficit de calor. Entonces, como se puede observar, eh, hay un transporte de calor desde el Ecuador hacia los polos y viceversa. Y esto se realiza a través de la atmósfera y de los océanos, utilizando pues los vientos y estas corrientes marinas. Aquí algunas referencias. Gracias.